Muy buenas tardes, bienvenidos a la Quinta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee. A continuación, presentamos el taller Leer Palabras y Leer Imágenes, gracias a la Biblioteca Nacional del Perú. Esta tarde nos acompaña Irina Burgos. Buenas tardes y bienvenida, Irina. Adelante con la presentación. Buenas tardes, Grecia. Bienvenidos a la Quinta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee. Buenas tardes, Grecia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un ratito voy a desconectar aquí. Leer palabras. Muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes hoy día leer palabras, leer imágenes en el marco de la mediación de lectura. Vamos a mirar un poco el recorrido de la mediación de lectura, una locución verbal tan usada actualmente para referirnos a la lectura literaria en el marco de los contextos de proyectos de lectura, y asimismo cómo podemos acompañar a un lector en la búsqueda de sentido, específicamente cuando hablamos de el género en la literatura infantil que hoy denominamos libro álbum. De ahí la nomenclatura leer palabras, leer imágenes. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Ya, aquí tenemos. Leer palabras, leer imágenes. Voy a empezar con un texto de Eduardo Galeano para mirar en tanto cómo son las concepciones que se manejan sobre el arte para los niños. Y es un relato que se encuentra en el libro de los abrazos. Y dice, el arte para los niños. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí está. Ella estaba sentada en una silla alta, ante un plato de sopa que le llegaba a la altura de los ojos. Tenía la nariz fruncida y los dientes apretados y los brazos cruzados. La madre pidió auxilio. «Cuéntale un cuento, Onelio», pidió. «Cuéntale, tú que eres escritor». Y Onelio Jorge Cardoso, esgrimiendo una cucharada de sopa, comenzó su relato. Había una pajarita que no quería comer la comidita. La pajarita tenía el piquito cerradito y la mamita le decía, «Te vas a quedar enanita, pajarita, si no comes la comidita». Pero la pajarita no hacía caso a la mamita y no abría su piquito. Y entonces la niña lo interrumpió. «¡Qué pajarita de mierdita!», opinó. Este texto es muy interesante en la medida, como dije anteriormente, en lo que concebimos lo que es el arte para los niños, en este caso la literatura. Vemos un relato dentro de otro relato y la generación de un texto para persuadir a una niña de que coma la comida. Este texto que pretende persuadir está repleto de diminutivos y tiene un objetivo específico. No ha sido concebido para el disfrute estético, sino ha sido concebido para que la niña corrija un determinado comportamiento para adoptar un comportamiento que es aceptado socialmente y es el de comer la comida. ¿Cuántas veces, cuántos padres, cuántos adultos han pasado por la experiencia de que sus hijos o sus hijas no quieren comer la sopa? ¿Y qué nos quiere decir esto? Que muchas veces la literatura, en el caso de los proyectos, o se seleccionan libros que tienen como objetivo no el disfrute estético ni literario, sino más bien una lección o la corrección de un determinado comportamiento. Esas son una de las primeras cuestiones que nosotros tenemos que evaluar cuando vamos a seleccionar un texto para un proyecto de mediación de lectura. Lo dejo aquí nomás, ustedes pueden leer el texto, está liberado en internet y seguir reflexionando. Es importante también considerar que los términos que hoy usamos dentro del acto de la lectura, dentro de lo que llamamos o lo que se llama animación a la lectura y mediación de lectura, nace dentro de un contexto no escolarizado. Es importante mirar cómo surge esta práctica, de dónde viene el mismo término que es un préstamo, no de la didáctica, sino de otros ámbitos y de otro tipo de investigaciones que se hicieron en una determinada época en Europa. El especialista Juan Mata, que es un experto en animación a la lectura, traza una línea histórica que data desde los años 50 y 60 en el siglo XX en Europa, en que
Los nuevos aires democráticos pretenden deselitizar la biblioteca, es decir, proponer la biblioteca como un espacio público, ya no solamente el espacio para las clases acomodadas. Y a partir de ahí empieza a escucharse los términos como promoción de lectura y lectura por placer. Hay un punto de partida, un punto de quiebre con respecto a esta premisa, y que es en Francia en 1965 con la biblioteca La Joie par le Livre, una biblioteca que siente un precedente muy importante porque es un espacio concebido íntegramente para la promoción de lectura destinado para niños y jóvenes, dirigida por una bibliotecaria muy conocida, una bibliotecaria famosa de quien hemos aprendido mucho y que es Genevieve Pat. Genevieve Pat empieza a concebir un conjunto de actividades de promoción a la lectura que tiene como finalidad en el espacio de la biblioteca posicionar la biblioteca como una institución que coloca un espacio de libertad para la expresión de las ideas y las emociones, así como el lugar para promover la lectura como acto libre y gratuito. Gratuito no nos referimos a que no se cobra nada en términos monetarios, sino gratuito en que la lectura es placentera y que no se le cobra nada al lector por el disfrute, es decir, después de leer no te vamos a tomar ningún examen, ni ninguna práctica, ni ningún tipo de estos dispositivos para medir el grado de comprensión. Cabe decir también que no es la única biblioteca en Europa, porque ya hay antecedentes en Estados Unidos y hay antecedentes en Bélgica, por ejemplo, de este tipo de espacios, pero la Joie par le Livre era concebida toda una biblioteca para niños y jóvenes, con una irrestricta confianza en sus destinatarios. A la par que se desarrollan estas propuestas de promoción de lectura, que tenían como finalidad atraer a este público, porque de nada servía tener una exquisita arquitectura y tampoco de nada servía tener unas exquisitas colecciones de diversos textos, sino que había que generar ese vínculo para atraer a los destinatarios. Paralelo a esta propuesta, también están en marcha los movimientos sociales, particularmente en Francia, como el movimiento de la animación, que luego se denominó animación sociocultural, y que pretendían dar el acceso a la cultura en tanto concebían la cultura como un mecanismo para la emancipación social e individual. En 1964, Jacques Charpentier publica un libro denominado La animación cultural, y en 1973 Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron publican su libro La reproducción en 1973. Passeron, con las investigaciones en el ámbito de la sociología de la educación, y Jacques Charpentier con las investigaciones en el ámbito de la animación sociocultural, de tal manera que, puesto todo ese escenario, surge a partir de los años 70 del siglo XX la nomenclatura animación a la lectura, para denominar a este conjunto de prácticas que se realizaban en las bibliotecas con la finalidad de establecer vínculos entre los servicios de la biblioteca, específicamente la cultura escrita, dentro de esta literatura y sus destinatarios. Nace en el seno de la animación sociocultural, también apoyada por la nueva pedagogía en ese momento y la investigación en el campo de la sociología y de la educación. Es decir, esa nomenclatura surge como un préstamo de este ámbito específico de la animación cultural y que pretendían precisamente establecer esos vínculos de acceso a la cultura, sobre todo a las capas sociales más desfavorecidas en aquel entonces. Sin embargo, al pasar el tiempo, la animación a la lectura, de alguna manera, empezó a mirarse como una especie de activismo, en el sentido que
era una actividad tras otra actividad, tras otra actividad, sin sostenerse en proyectos sólidos, en proyectos pensados y en proyectos reflexivos, y que sobre todo no establecían específicamente un vínculo entre la actividad que se realizaba y la cultura escrita, o específicamente, si queremos llevarlo al campo de la literatura, no se establecía necesariamente un vínculo, por ejemplo, entre un espectáculo de títeres y un libro. De tal manera que esta espectacularización, dentro de esta problemática empezaron a buscarse otras formas y nace la mediación a la lectura como una práctica o como proyectos pensados, ideados, centrados en establecer un vínculo entre el sujeto y la cultura escrita. El término mediación tiene que ver sobre todo con la mediación, o tiene que ver específicamente con la mediación cultural. Es decir, en tanto gran población para ese momento en Europa no accedía a lo mejor que podía ofrecer el pensamiento humano en ese momento, ya sea en las bibliotecas o ya sea en los museos, se necesitaba de la mediación cultural para que establezca este puente entre el disfrute de la cultura y el sujeto, y por lo tanto se necesitaba de un mediador que puede establecer esos nexos, esos lazos y esos puentes. Así nace la mediación a la lectura, que siguiendo la línea de investigación de Felipe Munita, la mediación de lectura es toda forma que nos lleve a promocionar o que lleve a promocionar la práctica cultural de la lectura. Y su fin primordial es promover a los sujetos. Tiene un fin político, no político en términos partidarios, sino político en el ejercicio del poder del sujeto, sobre todo en el ejercicio de la ciudadanía. Y dentro de esta práctica, el mediador tiene un papel fundamental, que es quien vincula y da sentido. La palabra mediación generalmente está vinculada a dos partes en conflicto. Se necesita de un mediador para que esté en el medio y solucione un conflicto. En este caso podríamos decir que son dos partes en conflicto. La cultura escrita, en el sentido, es muchas veces extraña al ciudadano, es muchas veces extraña al sujeto, y es el mediador el que está en el medio, y el que está en el medio entre la cultura escrita o entre un libro y el destinatario. Y da sentido en la medida que por fin esta cultura escrita y una obra literaria o cualquier otro tipo de texto va a generar significados o le va a dar la posibilidad de concederle importancia, significados y sentidos a todo el acervo escrito que esté a disposición de un sujeto. Ahora, ¿cómo es que pasamos de estas premisas, de estas definiciones, de estas nociones, a hacer efectiva la mediación de lectura? En ese sentido, hay un enfoque muy importante, hay un enfoque muy interesante que probablemente muchos quienes me están mirando, quienes me están oyendo en este momento, han escuchado hablar. Y me refiero al enfoque de la conversación literaria, cuyo nombre es Dime. Y es un enfoque propuesto por el especialista y escritor inglés Aidan Chambers. Cuando hablamos de mediación de lectura, hay una recurrencia con respecto a un destinatario en particular, y que son los niños. Pero la mediación de lectura y este enfoque, puedo decir que está referido para un destinatario de cualquier edad. ¿En qué consiste o cuál es el meollo, cuál es el centro de Dime? Consiste en ayudar a los niños a hablar bien sobre los libros que han leído, sobre cualquier texto que hayan leído. Y para ayudarles a hablar bien, necesitamos de la conversación. ¿Qué hace el mediador en este enfoque? El mediador acompaña a los lectores en su descubrimiento del sentido o sentidos del texto. Consideramos o se considera dentro de este enfoque una propuesta
muy interesante con respecto a lo que significa el otro, con respecto a lo que significa el lector. Cabe destacar que aquí no estamos hablando del papel necesariamente del profesor. Como dije anteriormente, es una práctica que nació fuera de la escuela, es una práctica desescolarizada que también tiene que ver, o podríamos llamar incluso que es una contrapropuesta en razón a el abordaje de los textos literarios en la escuela. Muchas veces se incurre, muchas veces se incide en que los textos literarios tienen un solo significado, y un solo significado o un solo sentido, y muchas veces es el que le adjudica el docente. Y los estudiantes y los niños de alguna manera se ven influenciados y podríamos decir que hasta obligados en que el sentido de un texto tiene que coincidir entre lo que piensa el profesor sobre ese texto. Entonces, la mediación de lectura es una práctica democrática que no tiene que ver con la univocidad que muchas veces se ha generado en la escuela. Y retornando aquí, hablaba de, dentro de Dime, una cuestión muy importante que nunca hay que perder de vista, y que es comunicar honorablemente. En este enfoque, los niños, las niñas, tienen que saber que todo lo que digan es honorablemente comunicable. ¿Y qué quiere decir esto? Que ellos tienen que tener la certeza de que el mediador, la persona que lo acompaña en ese itinerario para descubrir las capas más profundas de lectura, tiene que tener la certeza de que lo que diga en la conversación va a ser respetado y va a ser considerado. Es decir, el mediador nunca le va a decir, o debe tener la certeza el lector de que el mediador nunca se va a burlar de lo que dice, y que nunca va a decir que no es importante lo que un lector dice. En este enfoque, ¿cuál es el papel del mediador de lectura? Es un papel de moderador, es decir, su punto de vista no es privilegiado, su punto de vista no está por encima de los otros lectores o de los lectores que están en el marco de la conversación literaria, que participan en ese marco. Su punto de vista tampoco determina la agenda. Aquí no se considera, o es impensable considerar que, por colocar un ejemplo de un cuento que posiblemente todos ubicamos, Caperucita Roja, que si el profesor dice que Caperucita Roja tiene que ver con la obediencia o tiene que ver con las consecuencias de la desobediencia, en principio el mediador no tiene ni por qué al inicio de la conversación literaria enunciar el sentido, el punto de vista que él tiene sobre el texto, sino primero dejar que los lectores hablen después de la lectura. Y si tiene que emitir su punto de vista, tiene que emitirlo al final, nunca al principio ni al medio. Y considerar y nunca olvidar que dentro de la conversación literaria todos cooperamos para extraer de cada uno lo que creemos saber de un texto y nuestra lectura de él. Se trata de que en el marco de la conversación literaria todos participamos, y lo que yo pienso sobre el texto y lo que otro piensa sobre el texto es igual de valioso en la medida que estamos hablando de una tarea cooperativa para extraer un sentido, para hallar un sentido. Y este enfoque tiene una estructura. Ahora, si hablamos de una estructura, estamos hablando aquí de una estructura de preguntas. Son preguntas y respuestas, preguntas que lanza el mediador de lectura y que vienen explicitadas en el enfoque mismo, es decir, no son preguntas que se me ocurren. De hecho, que el mediador puede establecer ciertas preguntas, pero este enfoque tiene las preguntas establecidas. Tampoco quiere decir
que si están establecidas las va a seguir al pie de la letra. Hay que ser flexibles en la medida de cómo fluye la conversación, porque finalmente se trata de eso, de flexibilidad, se trata de fluidez y se trata de amabilidad. Se trata también de lazos afectivos, amabilidad en la palabra, amabilidad en la mirada y amabilidad en el trato en general al lector y al texto también. Se compone de 3 tipos de preguntas. Las preguntas básicas, que tienen por finalidad resaltar los temas de conversación. Estas preguntas nos ayudan a empezar a conversar, pero también podemos ir entretejiendo, luego yo les voy a mostrar cuáles son estas primeras preguntas a lo largo de la conversación. Las preguntas generales, que son otro tipo de preguntas y que se enuncian después de las básicas, no solamente están hechas para conversar sobre textos literarios, sino para conversar sobre cualquier tipo de textos. Estas preguntas tienen por finalidad ampliar el lenguaje y las referencias, mirar si es que ya han leído anteriormente el libro que estamos leyendo, o en todo caso, mirar si hay similitudes entre este libro que estamos leyendo y otros libros que han leído. Tiene por finalidad establecer comparaciones dentro del mismo texto o establecer comparaciones con anteriores experiencias de lectura. Tiene también por finalidad extraer ideas, información y opiniones que apoyen la comprensión. Y por último, las preguntas especiales. Estas preguntas tienen como objetivo descubrir las particularidades del texto. Por ejemplo, no se lee igual un libro álbum que un libro ilustrado. No se lee igual un poema que un cuento. Entonces, esas preguntas nos ayudan a ubicar estas particularidades de cada texto que nosotros podamos o querramos mediar en una sesión de mediación de lectura o en una sesión de lectura. ¿Qué hacemos? ¿O cómo se empieza? Podemos leer el texto en voz alta para todos. Luego se puede hacer una lectura individual, los lectores pueden hacer una lectura en silencio, se puede hacer una lectura grupal o se puede hacer una lectura individual. Y una vez que se ha leído el texto completo, se recomienda que cada sesión dure 45 minutos, entre 1 hora, y si el texto da para conversar más, se puede extender a una segunda sesión, a una tercera sesión, también dependiendo de los ánimos del grupo de lectores con los que estamos interactuando. Después que se realiza esta lectura, yo sé que la lectura en voz alta es una práctica muy difundida, es una práctica que se realiza con muchísima frecuencia. Después de leer en voz alta, hay que empezar a conversar, y aquí también hay que tener cuidado. No podemos obligar a los lectores a conversar, tampoco podemos obligarlos a que digan algo que ellos no quieren decir. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces, y nos pasa incluso a los adultos, que nos quedamos tan impactados por un texto que no podemos decirlo en ese mismo momento o no tenemos al alcance las palabras adecuadas para hablar sobre un determinado libro. Y eso es válido. Además, hay que tener en consideración que el placer y el goce en general y en particular de un texto literario es un acto íntimo y es imposible entrar muchas veces a lidiar con estas zonas de intimidad en la relación con un texto literario. Entonces, el mediador tiene que tener bastante cuidado en las incursiones que realiza sobre las preguntas después de leer un texto en voz alta o las preguntas que se realizan en el interín de una conversación literaria. Y se empieza por la impresión, porque un texto literario nos impacta emocionalmente y es válido, absolutamente válido, empezar a hablar sobre nuestra conversación, empezar a hablar sobre nuestras impresiones sobre un libro. Y
Después, no quedarnos solamente en la impresión, sino arribar a una lectura más profunda, arribar al texto mismo. ¿Y cómo lidiamos entre estas primeras impresiones y la codificación del texto? Es decir, en cómo está hecho, en qué hemos observado, qué nos ha llamado la atención. Entonces empezamos por las preguntas básicas, que son estas. ¿Hubo algo que te gustara en este libro? ¿Hubo algo que te disgustara? ¿Hubo algo que te desconcertara? ¿Notaste que hubiera algún patrón? Fíjense que estas preguntas muchas veces se formulan de la forma de ¿te gustó o no te gustó este libro? Pero aquí apuntamos a una especificidad del texto. Si hubo una parte en particular que les gustara, otra parte en particular que no les gustara, otra que les desconcertara. Y aquí cuando habla de patrón, habla sobre repeticiones que pueden haber en un determinado texto. Por ejemplo, las repeticiones son muy comunes en los cuentos maravillosos. Entonces, empezar por lo que más tenemos a mano para luego ir hacia las profundidades que propone el texto. Más o menos aquí vamos a simular cómo podría ser una sesión de mediación de lectura. Otro punto importante que hay que destacar de este enfoque, y es imposible no someter a comparación, que considera el hecho que los lectores, cuando tenemos al frente un texto, desde que empezamos a leer el título, empezamos a hacer inferencias, empezamos a conectar con nuestra propia enciclopedia, es decir, con los conocimientos literarios que nosotros hemos ido logrando a lo largo del tiempo y también con nuestras propias experiencias de vida. Es decir, no es que primero hacemos una lectura literal y luego una lectura inferencial y luego una lectura crítico-valorativa. No. Aquí en el enfoque DIME es simultáneo, porque leemos de manera simultánea en esos niveles. Que en un momento se profundice en un determinado nivel a través de una pregunta es algo muy diferente a estar haciendo por compartimentos estancos preguntas de diferentes niveles. Aquí tengo Tener un patito es útil, que es un libro del Fondo de Cultura Económica publicado en el año 2014 y es de la escritora e ilustradora argentina Marisol Micenta. Muchos de ustedes habrán leído sus libros y bueno, es una destacada ilustradora y escritora. La mayoría de sus libros a mí en forma particular me gustan mucho. Me gustaría saber si se ve la imagen de Tener un patito es útil. Grecia, ¿se ve la imagen? Ya, sí se ve. Estoy viendo por mi teléfono. Sí. Genial. Aquí. Tener un patito es útil. Me encontré un patito y lo agarré. Lo uso para mecerme. Lo uso de sombrero. Lo uso de pipa y de silbato. Lo uso de nariz. Y también después de bañarme. Luego lo dejo en la tina. Y cuando se va el agua, lo uso de tapón. Hasta ahí nomás. Vamos a retornar al inicio para volverlo a leer. Este libro es un libro álbum. Por la estructura que tiene, es un libro dirigido en forma particular a la primera infancia. Lo que no quiere decir que sea de lectura privativa para los niños y niñas de primera infancia. No, es un libro
que lo podemos disfrutar todos al margen de la edad que tengamos. Tener un patito es útil. La siguiente, me encontré un patito y lo agarré. Lo uso para mecerme. Lo uso de sombrero. Lo uso de pipa y de silbato. Lo uso de nariz. Y también después de bañarme. Luego lo dejo en la tina. Y cuando se va el agua, lo uso de tapón. Listo, hasta ahí. Este libro, para hablar un poco sobre su estructura general, como les anticipé, es un libro álbum. ¿Y qué quiere decir un libro álbum? Un libro álbum es un género o macrogénero de la literatura infantil que se caracteriza por la interacción de dos códigos en forma particular. El código visual, las palabras, y, el código lingüístico, que son las palabras, y el código visual, que son las ilustraciones, o también podemos llamar imágenes. Y necesitamos de leer esos dos códigos para entender el sentido de la historia. No es como en el libro ilustrado que podemos tener el texto y las ilustraciones cumplen un papel estético, si están para que el libro sea más bello. Aquí la ilustración cumple una función narrativa. En este caso, podemos fijarnos en ciertos elementos que lo caracterizan, por ejemplo, el trazo, los trazos que tiene estas ilustraciones son trazos gruesos, son trazos firmes y tiene todo el aire, tiene todas las características de este tipo de expresión plástica como los niños. Es decir, parece que los personajes han sido dibujados por niños y tiende a la caricaturización en la forma en que han sido hechos. Además, solamente tienen contorno. Se llega a confundir o a mimetizar incluso, digamos, el relleno del contorno con el fondo de la página. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la estética que tiene, la estética que presenta, es una estética que entra en consonancia con la estética de los niños, sobre todo cuando ellos realizan sus dibujos. Aquí hay otra característica importante que denotar aquí, que mencionar, y que es cómo juega narrativamente el texto con la imagen. Y este tipo de relación se llama disociación. ¿Qué quiere decir? Que el texto está al lado izquierdo y la ilustración está al lado derecho. Y esta es una característica muy típica en los libros dirigidos a primera infancia. ¿Por qué? Porque ayuda al proceso de la apropiación de la lectura. En el hecho mismo que cuando se está leyendo con un mediador, mientras el mediador lee las palabras, los niños se enfocan en la ilustración y eso permite que ellos tengan más tiempo para poder observar al detalle. Luego también el hecho de el fondo que es amarillo y que nos lleva, de hecho, a vincularlo con el patito, los patos, patito. La misma palabra alude a lo pequeño y los patitos son amarillos, o los patos cuando son pequeños son amarillos. Entonces, este fondo tiene que ver con el personaje de quien se está hablando. Por otro lado, el mismo título, tener un patito es útil. En este caso, podríamos establecer una relación de una burla
con los títulos de los libros dirigidos a niños que tienen fines netamente para impartir ciertas lecciones. Y se habla, por ejemplo, o los adultos suelen recurrir a, ¿qué le va a enseñar a mi hijo? ¿Qué le va a enseñar a mi hija este libro? Y aquí hace un poco esa relación, ¿no? Tener un patito es útil, sin embargo, esa utilidad colisiona o choca con el punto de vista del niño, porque aquí es una narración en primera persona y aquí el punto de vista del niño es todo lo que hace con ese patito de hule, que sabemos que los patitos de hule están diseñados para que los niños jueguen en la tina a la hora del baño. Y este personaje lo usa, le da todo tipo de uso, excepto el uso para el cual ha sido diseñado. Y es lo que sucede muchas veces, y es de lo que se trata, de la libertad del lector, de encontrar un sentido, así como el niño está encontrando un sentido a ese juguete que no es para el que lo diseñaron, sino para lo que él considera que le es pertinente. Aquí también tiene mucho que ver cómo choca la mirada del adulto con la del niño, en el hecho mismo que cuando a un niño se le compra un juguete es para que juegue de una determinada manera, y aquí se abre el espacio para el juego simbólico, que este patito lo utiliza para muchas cuestiones, para mecerse, lo usa de sombrero, lo usa de pipa y de silbato, le da un montón de usos, menos para el que ha sido construido, o menos para lo que ha sido fabricado desde el punto de vista comercial, y desde el punto de vista de los adultos en cuanto compran un objeto de esa naturaleza para los niños. Este libro, voy a ir a la otra, aquí a la presentación anterior. Al PPT o a los apuntes. Si me ayudan, por favor. A la presentación anterior. Ya. Este libro, a ver, en la diapositiva, por favor, anterior, donde está la imagen del libro, tener un patito es útil. Ajá, ahí. Leer un libro álbum requiere tener la materialidad del libro. A ustedes yo les he presentado una parte. Tener un patito es útil, que es el punto de vista del niño, y es un libro en forma de acordeón. En la otra parte, el fondo es celeste y es el punto de vista del pato. Y el pato dice, tener un niño es útil. Y lo que mira el niño de una forma, el pato le da la vuelta y son los mismos movimientos, las mismas, entre comillas, utilidades, pero que para el pato es otro tipo de utilidades. Es un libro en forma de acordeón, está hecho en cartoné y es una propuesta estética interesante y es una propuesta estética cuidada, es un libro de calidad. Y eso es lo que tenemos que mirar en la selección de libros cuando hacemos un proyecto de mediación de lectura o una sesión de mediación de lectura. Como dije anteriormente, está dirigido a niños pequeños, pero eso no lo hace privativo solo para esta edad. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, retomando el hilo de lo anterior, aquí lo que tenemos que preguntar al inicio es, por este tipo de impresiones, ¿qué le gustó? ¿Qué le disgustó? ¿Qué lo desconcertó? ¿Y qué patrones hubieron? Aquí, por ejemplo, hay un patrón en este libro. En este libro, el patrón son las enumeraciones. Si ustedes ven, no hay una estructura canónica de inicio, nudo, fin. No es un cuento, es un conjunto de enumeraciones. El niño enumera las utilidades para él o para lo que él implica, las utilidades de contar con un patito. Ese tipo de estructuras son las más adecuadas para los niños pequeños, porque la incorporación del
del esquema de inicio, nudo, fin se da más o menos entre los 4 o 5 años. Ahora, de acuerdo al enfoque, dime, ¿qué pregunta nosotros podemos considerar? ¿Has leído otros libros como este? ¿Has leído este libro antes? ¿Fue diferente esta vez? Quizá un niño puede encontrar las diferencias en el tipo de ilustración, en las mismas enumeraciones, en cómo están realizadas. Si el escritor te preguntara qué se puede mejorar del libro, ¿qué le dirías? Aquí esta pregunta ustedes ven que de una u otra manera puede reemplazar o reemplaza a esta actividad que suele hacerse de cambia el final de la historia. Me gusta en ese sentido lo que dice la escritora brasileña o italiana Marina Colasanti cuando dice, si una historia está bien escrita, ¿para qué vas a querer cambiar el final? Hay que reflexionar también sobre las actividades que hacemos después de la lectura. Y quizás sería más interesante preguntar, si el escritor te preguntara qué se puede mejorar del libro, ¿qué le dirías? Probablemente un niño quisiera acuñar otra utilidad o quitar alguna utilidad. En el caso de Un patito es útil. ¿Qué le dirías a tus amigos de este libro? Esta pregunta es interesante en la medida que no podemos preguntar directamente a un lector cuál es el significado para ti de este libro, qué significa para ti este libro, qué te deja esta historia. Evidentemente que jamás hay que entrar con cuál es el mensaje de este libro o cuál es la moraleja de este libro. No, la literatura no está ni para dar lecciones pedagógicas, ni filosóficas, ni éticas siquiera, sino hace lo que le corresponde. ¿Qué le dirías a tus amigos sobre este libro? Luego, otra pregunta. Hemos escuchado lo que piensa cada quien y oído todas las cosas que cada uno ha notado. ¿Le sorprendió algo que alguien haya dicho? Esta pregunta también es de suma importancia porque los demás lectores pueden ver otras cuestiones en los libros que nosotros no alcanzamos a ver. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes experiencias de lectura y diferentes experiencias de vida. Luego, preguntar también, ahora las preguntas especiales, ir ya al texto con mayor dirección y con mayor profundidad. ¿Qué personajes te parecieron más interesantes? ¿Quién estaba contando o narrando la historia? Que aquí pregunta por el narrador, aquí por los personajes y la anterior sobre los personajes y cómo están construidos. ¿Cómo sabemos sobre quién está contando o narrando la historia? ¿Llegaste alguna vez a saber lo que los personajes pensaban? ¿Nos dijeron alguna vez lo que estaban sintiendo? ¿O la historia fue contada todo el tiempo desde afuera de los personajes, viendo lo que hacían y escuchando lo que decían, pero sin saber nunca lo que pensaban o sentían? Y luego, la siguiente diapositiva. Hay que recordar siempre que una obra literaria es plurívoca. Cada lector encuentra un determinado sentido, un determinado significado, y que si tenemos en una sesión de mediación o en un aula de clases un texto y son 30 estudiantes y posiblemente los 30 encuentren sentidos diferentes, eso no quiere decir que los lectores están mal. Sin embargo, es probable que en una comunidad de lectores que tienen características similares, es decir, comparten los mismos espacios, tienen la misma nacionalidad, experiencias de lectura similares, es posible que los sentidos, los significados se parezcan entre lo que haya uno y lo que haya otro. Y eso no quiere decir tampoco que están mal. ¿Qué quiere decir que una obra literaria es plurívoca? Esto quiere decir que en una obra literaria los sentidos están abiertos, más no cancelados. Y esto da el pie precisamente para que en las sesiones de mediación acompañemos al lector a observar a encontrar esos sentidos, a adjudicarle un sentido a una obra. Y cuando el mediador o el profesor propone en primera instancia lo que él piensa sobre una obra, cancela los sentidos.
El texto literario nunca es explícito, ofrece vacíos, y son esos vacíos lo que permite al lector que ejerza como tal. Es decir, la obra presenta silencios que el lector debe completar para construir el sentido de sus lecturas. Pozuelo y Bancos dice que se pueden dar diversas lecturas de un mismo texto, es lo que hemos estado diciendo. Y esas lecturas, algunas son razonables, otras son posibles y ninguna es verdadera. Esto es de vital importancia, que lo considere, que lo tenga en cuenta, que lo tenga siempre a la vista un profesor de literatura, una profesora de primaria, un profesor de inicial y por supuesto un mediador de lectura, porque se trata de que el lector mismo pueda incursionar en las profundidades que propone un texto literario. No se trata de cancelarlos a través de un posible autoritarismo de parte de quien sostiene una sesión de mediación o de quien guía a un lector, y que más que guía, acompaña a un lector. Y a grandes rasgos, porque ha sido así, a grandes rasgos lo que hemos estado mirando, de eso se trata la mediación de lectura. En este caso yo les he presentado Dime, de pronto ustedes pueden encontrar otro enfoque que sea valioso para sustentar y para realizar esta labor tan importante, y esta labor que no solamente es intelectual, sino que también es humana, ya que la palabra tiene esa cuestión, y sobre todo la palabra en la literatura, que se trata fundamentalmente de envolver al otro, y por qué no, como dice Evelio Cabrejo, se trata también de enriquecer el universo del otro, de envolver al otro y de acariciar lingüísticamente al otro. Gracias. Muchas gracias, Irina. Muchas gracias también a la Biblioteca Nacional del Perú. Muchas gracias al público por habernos acompañado. Invitamos a los seguidores de Lima Lee a adquirir los libros de las 50 editoriales que participan de esta feria virtual. Estos libros, como ya saben, los pueden conseguir en las tiendas de Boom y Metro y también en la página web de la feria. Los invitamos a quedarse y seguir disfrutando de la Quinta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee, porque los libros nos transforman. Muchas gracias.